Es primordial para la construcción de una sociedad y de un país completamente democrático que sus individuos tengan la garantía y certidumbre de saber que sus derechos fundamentales y universales serán respetados en cualquier circunstancia. Una nación que no sabe tratar o respetar los derechos fundamentales de su propio pueblo difícilmente podrá brindar estabilidad y calidad social, así como cultural, económica y política, a un país que tanto anhela mejores condiciones, mismas que serán determinantes para dejar atrás la etiqueta de un país en vías de desarrollo. El movimiento estudiantil de 1968 representa un suceso que se ha convertido en una parte fundamental para la construcción del Estado democrático en México, que a su vez se encuentra en busca de una estabilidad política y económica. Podría tomarse como un hito dentro de la historia social y cultural de México. Durante este evento se expuso la opresión a los derechos fundamentales y universales de los seres humanos, tales como el derecho a la expresión, a la libertad, a la justicia, a la seguridad de su persona, entre otros. Estos derechos eran inherentes a los estudiantes de ese entonces, que tenían por el hecho de su condición humana. Sin embargo, fueron violados injustamente dentro de un merecido ejercicio de la libertad de expresión. Es así como el licenciado Gabriel Lara Gil, entonces estudiante de Economía del Instituto Politécnico Nacional, y actualmente investigador, escritor, ensayista y tipógrafo, relata los hechos del movimiento. Y en lo político y social podemos ver que el país no tenía libertades, estaba en el poder un partido que nació en 1920 y tantos y todavía en el 68 se conservaba en el poder, y estamos hablando de que tenía, como dicen actualmente, carro completo, ¿no? Había por ahí tal vez algún diputado de oposición, ¿no?, del PAN, del Partido Popular Socialista, y no más. Y había varios partidos pequeños, como el Partido Comunista, que simplemente no los consideraban como partidos, ¿no? Y que muchos de estos partidos eran clandestinos, no eran aceptados en el juego político, ¿no? Entendiendo la política como la alternativa que tienen los pueblos o las sociedades para buscar el poder, porque la otra alternativa pues es la violencia, son las revoluciones armadas, y bueno, a través de la política se llega al poder de manera pacífica, de tal manera pues que en México, en lo económico, se había agotado el modelo de desarrollo estabilizador y los beneficios que le proporcionó o que permitió la acumulación de capital, y que ciertos sectores de la población tuvieran bienestar alto de comodidad, ¿no? Tenían un bienestar social y económico pues considerable, ¿no? El caso es que surgen grupos de jóvenes que se oponen a este tipo de organización lineal e institucional, porque todos estaban alineados pues con el PRI. A través del PRI se hacían presentes pues en la organización del gobierno. Había algunas gentes por ahí que pertenecían tal vez al PAN, tal vez a algunos otros grupos de estudiantes que pertenecían al Partido Popular Socialista, otros tal vez al Partido Comunista Mexicano, pero en general las sociedades de alumnos estaban controladas, unas por la FUSA y otras por la FENET, que eran las grandes organizaciones estudiantiles. Estuve el 2 de octubre y fui de manera consciente al meeting ese día. Llegué de último momento, me quedé a la altura del paso a desnivel, o sea, del puente.
Y bueno, pues vi que había algunos pues, policías, granaderos, pero estábamos habituados a ellos porque pues, estaban enfrente, tenían tomada la vocacional número 7. Y bueno, y vimos otros, ¿no? De tal manera que yo no ni siquiera fui a buscar a mis compañeros de escuela, que éramos, bueno, que siempre nos agrupábamos por escuela. Esa vez me quedé ahí, de tal manera que cuando empiezan los eventos, el evento de represión, pues yo pude salir, ¿sí? ¿Cómo le hice? ¿Cómo llegué prácticamente a la calle de Donceles? No sé, pero yo logré salir de ahí. No me tocó me tocó escuchar balazos, ver personas que caían, otros que corríamos, que gritábamos y bueno, pero hasta ahí. No me tocó ver más porque logré salir en ese momento. Tanto politólogos como historiadores coinciden en señalar que este movimiento y su terrible desenlace incitaron a una permanente y más activa actitud crítica y opositora de la sociedad civil, principalmente en las universidades públicas, así como que ellos alimentaron el desarrollo de guerrillas urbanas y rurales en los años 70. Autores como Fernand Braudel y Manuel Wallerstein y Carlos Antonio Aguirre Rojas coinciden en señalar al movimiento de México sumergido en un contexto planetario de luchas sociales surgidas y recreadas de las universidades, luego de vivirse un periodo de bonanza económica por la posguerra, siendo Braudel el primero en denominar al movimiento Revolución Cultural de 1968, caracterizado por sublevar para siempre los tres principales espacios de la recreación de la cultura: la familia, medios de comunicación y la educación. Pues está en los jóvenes tener cada vez un mayor peso específico en las decisiones que se vayan tomando respecto a la cosa pública. Como consecuencias, como conclusiones, bueno, pues tenemos un país pues siento que con mayores libertades, un país mejor preparado, tal vez con menos oportunidades que antes, tal vez con más. Somos un país que ha avanzado en la tolerancia. Reconocemos que somos un país que discrimina. Reconocemos que, aunque no hacemos mucho, pues que somos un país corrupto y que bueno, un país en el que se sigue siendo autoritario, pero pues que va dependiendo cada vez más de la participación de los ciudadanos para terminar con este tipo de acciones o decisiones que se van tomando, ¿no? Hay una mayor participación, como dije, en la cosa pública. Se está consciente, sobre todo en las ciudades, en algunas ciudades, no nada más en el distrito, en que hay fuerzas que se oponen al desarrollo, al desarrollo ideológico, a la tolerancia, a una mayor igualdad y una menor inequidad. Se lucha por derechos humanos y que en realidad se ha avanzado, ¿no? Aunque pareciera que hay retrocesos, aunque se está en una coyuntura pues en que los jóvenes pues los atrae a ciertos sectores de la sociedad, ¿no? En un país todavía con muchos jóvenes como el nuestro, que ante la falta de oportunidades pues se les ofrecen otras opciones y que pueden caer en ellas, ¿no? Las opciones de la violencia, de delinquir, pero bueno, vivimos en un sistema capitalista en el que pues, las reglas del juego son esas, ¿no?